Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi blog. Hoy les tengo un mini blogcito donde voy a compartir con ustedes algunos momentos de mi día. Y es que les quiero también mostrar una cosita que estuve comprando. Acabo de venir del centro y no se imaginan qué calor. Pero bueno, tenía que ir porque había comprado una cosita online y tuve que ir a descambiarlo porque no me sirvió. Y bueno, se los voy a estar mostrando también aquí dentro de un rato. Y bueno, es que he llegado ahora, voy a calentar el almuerzo. Bueno, más bien lo estoy calentando. Había realizado un arroz con costillas que quedó muy rico. Como yo les he dicho otras veces, a nosotros nos encanta el arroz de mil maneras. Y bueno, lo dejé preparado y lo estoy calentando para almorzar. Y luego les estaré compartiendo un poquito más de este día entretenido. Para los que no me conocen, mi nombre es Nadiesca, soy artista plástica y aquí te vas a entretener con vlogs diferentes. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de la receta de arroz con costillas que ya lo tengo publicado en el canal. Además de algunos otros enlaces que quizás te puedan interesar. Así que no te vayas. Chicas, quería hablar con ustedes un poquito y mostrarles lo que estuve comprando. Y bueno, es que yo en otros blogs les he comentado que yo no soy una persona de hacer grandes compras. Antes sí, antes cuando era más joven pues me encantaba pasarme el día en las tiendas y venir llena de bolsas con muchas cosas. Antes también la vida era un poco diferente y habían cosas más económicas. Y bueno, también cuando uno es más joven pues nos gusta más el despilfarro, vaya, hablando claro como se habla en Cuba. Pero bueno, ya yo pasé a otro nivel, ya a mí me gusta emplear el dinero en otras cosas y bueno, aunque de vez en cuando nos damos nuestro gustito, no es que no nos podamos comprar algo que nos guste, sino que más bien también voy buscando lo que necesito y bueno, todos los años pues vamos cambiando algo porque siempre queremos algo nuevo. Y bueno, al principio del verano ya yo estuve haciendo algunas compritas, les estuve mostrando parte de esa compra, les mostré unos vestiditos que estuve comprando y bueno, no les mostré en realidad que también había hecho unas compras para mi marido y para el niño también otras cositas que bueno, siempre hace falta algo que quizás en el verano pues ya de ponérnoslo tanto pues ya para el siguiente verano pues no están tan bien y bueno, siempre necesitamos algo nuevo. Y bueno, como es el caso de hoy, que estuve comprando online porque no tenía intenciones de ir a las tiendas, sinceramente. Esa época en la que me encantaba estar el día en las tiendas de compra, pues ya esa época ya yo pasé a otro nivel. Yo la verdad que si no voy acompañada, quizás con una amiga y bueno, distrayéndome, pues odio las tiendas, sinceramente. Voy a lo que voy, me doy 4 vueltecitas y ya cuando llevo un rato pues ya estoy aburrida, ya tengo ganas de irme para la casa. Y todo eso fue producto de cuando estábamos con la pandemia, pues me acostumbré un poco a comprar las cosas online y como que a partir de ahí también ya como que le hice un poquito más de rechazo de estar todo el día en las tiendas. Bueno, también según el ánimo que uno tiene. En verano hace tanta calor que a mí no se me apetece estar el día entero de tiendas. Pero bueno, la cuestión es que estuve comprando una cosa online y no me sirvió. Y eso es lo malo de estar comprando online, cosas que a lo mejor uno no sabe cómo visten, las tallas y demás. Y bueno, al final tuve que ir, pero bueno, hoy fue una visita rapidita, no estuve demorándome mucho. Y bueno, se los voy a mostrar. Miren. Bueno, se los muestro primero en la caja. Esto que les voy a mostrar, bueno, quizás para algunos sea una tontería, más bien es un capricho, no es algo que en realidad necesite. Pero nunca lo había tenido así de esta manera, ya que bueno, siempre yo vivo en una zona de playa donde se ponen sandalias cómodas, tipo chancleticas, sandalitas bajitas, para andar cómodo cuando hay mucho calor y además porque vamos caminando cerca de la playa y demás. Y bueno, la verdad no sé si ustedes se han dado cuenta, si han tenido la ocasión, bueno, de experimentar esto, que cuando vives en una zona de playa,
pues acostumbras a vestirte de una manera. Ya cuando sales de esa zona, vas a otra ciudad donde no haya mar, pues te das cuenta que vamos cogiendo como un look muy veraniego, un poco como, bueno, como en Cuba, caribeño, porque vivimos al lado de la playa. Pero cuando salimos de ahí, pues ya no nos vestimos quizás mucho de vestiditos cortos, de pantaloncitos cortos, de ese estilo de ropitas así medio que con chancleticas, sandalitas. Y bueno, hay lugares donde en realidad uno va así tan veraniego, como que no compaginas con el lugar, porque las personas de ahí pues suelen vestirse un poquito más recatado. Entonces eso es lo que pasa, pero bueno, esto no tiene nada que ver, no sé ni por qué se los he dicho, con lo que les voy a mostrar. Miren, me estuve comprando unas sandalias súper cómodas porque pensamos ir de viaje. Les tengo sorpresa más adelante. Y bueno, siempre he querido este tipo de sandalias, pero nunca me dio por comprármelas. Y estuve viendo ahora que con las rebajas tenía descuento y me decidí y compré unas. Miren, son de la marca Tapioca, Coronel Tapioca. Yo tengo unas botas también de esta marca y los zapatos suelen ser buenísimos y me gustan mucho. Además que son un estilo, no sé cómo decirles, algunas cosas son como un poco más estilo como si fuera de montaña, de, no sé, un estilo más rústico, vaya, por decirlo de alguna manera. Y bueno, las sandalias de esta marca me encantan, el modelo que son, como son, en realidad todas están muy bonitas. Mire, vienen así, es como entre papel y tela, vienen envueltas así. Miren qué bonita la presentación. Y bueno, aquí está esta belleza. Al menos a mí me encanta. A mí es la que me tiene que encantar primero que todo. Ahora me dicen ustedes luego en los comentarios si les ha gustado esta comprita que me he hecho. Miren, son súper cómodas, son blanditas, se ve que no molestan para nada. Por eso me las quise comprar así, porque cuando vamos a lugares donde hay que caminar bastante, hay que ir al 100% seguro de que vamos a estar cómodos. Y bueno, por eso quise comprarlas de esta marca, porque yo tengo unas botas de esta marca y son súper cómodas. Es verdad que no es lo mismo, pero me imaginé al ver las fotos y otras veces que yo las he visto en vivo y en directo, aunque fueran otro modelo, se veía que son muy cómodas. Y bueno, por eso me decidí a comprar unas. Me encanta el color, se los digo siempre, color rosita. Es verdad que no todo lo que tengo es rosa, porque se ve feo que uno siempre esté con todo rosa. Tampoco es que sea Barbie, pero la verdad es que me encanta. Si por mí fuera, tuviera el armario todo rosa, pero no lo tengo todo rosa. También pruebo otros colores, pero bueno, me estuve comprando este color. Tiene un velcro aquí, otro aquí, y por dentro son todas blanditas, ¿ven? Son flexibles. No les he quitado esto, bueno, para que no se deformen y porque las voy a guardar para cuando vaya de vacaciones y no me las quiero ni estrenar antes. Las voy a dejar para esa ocasión. Y nada, esto era lo que les quería mostrar. Me gustó este color porque, bueno, tengo ropita que pega con este color, aunque esto pega con todo. Y la mochila que tengo, vaya, de viaje, donde llevo las cositas del niño y eso, es también rosita de este color. Entonces un poco como que me gusta ir a combinación. Y por eso fue que las cogí así. Además que en las zonas de playa, como les he dicho antes, los colores negros, por ejemplo aquí en Andalucía, bueno, en Málaga, voy a hablar de Málaga, que es donde vivo yo. Siempre me ha pasado que cuando en verano me pongo algo negro, pues siempre va a haber alguien que te dice: ay, con el calor que hace, ¿cómo es que está vestida de negro? Aquí no es un lugar para estar vistiéndose de negro. Sí, es verdad que hay quien se pone alguna prenda negra, pero normalmente cuando te pones algo negro y como sea un vestido, siempre va a haber alguien que te va a decir: ay, de negro. Es verdad que hay tanta luz, tanta claridad, está el mar, como que la ropa negra aquí no pega mucho. Entonces yo siempre me decanto por los colores claritos. Y bueno, esta era la gran compra que les dije que me había hecho.
Se ven súper bonitas, ya me las estuve probando y son súper cómodas, así que me las estarán viendo seguro en algún otro videíto, porque me las voy a poner una vez que me las estrene. Yo creo que casi que no me las voy a quitar. Y bueno, ya lo otro es una tontería, porque seguramente si vamos a algún sitio donde hayan rocas, aquí mismo en la playa, que hay lugares, por ejemplo, donde vamos que hay muchas piedras, pues me estuve comprando estos escarpines, porque la chancla, bueno, pues no es lo más cómodo y se te están cayendo. Y entonces, bueno, nada, compré estos escarpines que estaban económicos, creo que 11 euros o por ahí costaban. Seguramente en otros sitios están más económicos que esto, pero bueno, yo estuve viendo esto, los vi claritos y bueno, los compré. Y además que parece que no llevan nada, súper cómodos. Les estuve comprando también un par al niño idénticos a esto, porque había números de niños y eran todos iguales, de adultos y de niños. Así que a mi niño también le compré unos así. Y mi marido tiene unos negros. Los de él son de Carlón. Si has llegado hasta este punto del video, pues te invito a que te suscribas al canal, que me vas a ayudar un montón. Si me pones un comentario, también te lo voy a agradecer otro montón, porque además quiero monetizar el canal. Ya no es un secreto, ya se los digo siempre cada vez que hago un videito. Ese es el objetivo y solo lo puedo lograr con tu ayuda. Así que ahora mismo no pierdas tiempo, dale al botoncito de suscribirte y seguimos, no se vayan. Corazones, miren desde mi ventana cómo se ve el mar. Espero que lo puedan apreciar. Corazones, ustedes pueden creer que tenía dos cositas más que había comprado y a mí se me borró de la mente. Es que la tenía en otra bolsa y después cuando voy al salón, que me di cuenta, la tenía enganchada en la silla y digo yo, ¿y esta bolsa? Y ay, sí, iba a enseñar esto también, para enseñar las tres cositas que había comprado, y resulta ser que se me borró de la mente. A mí el calor me tiene muy trastornada, la verdad. Bueno, se las enseño ahora. Miren, con las sandalias, pues también me compré esta camiseta que es un poquito deportiva, como una tela como de licra, pero es anchita la camiseta. Miren qué bonita. Y es del color de las sandalias también. ¿Ven? Es larguita, anchita. Tiene como esta pinturita aquí, como un efecto de pedrería, pero no son piedrecitas. Tiene esta parte así que transpira. Y miren por atrás qué bonita, me encanta, porque es muy cómoda. No deja de ser un poquito así deportiva. Y bueno, sobre todo porque me gustó, sobre todo por eso, porque pegaba con las sandalias. Y bueno, también estas chancletitas, porque bueno, todos los veranos nos solemos comprar unas chanclas nuevas, ya que como vamos mucho a la playa, pues, y bueno, siempre para ir de vacaciones, depende de donde uno vaya, pues, bueno, a mí me gusta ir con unas chanclas bonitas y me estuve comprando estas de Roxy. Sencillitas. Y bueno, ahora sí, estas fueron las compras. Bueno, ahora sí que sí, me van a acompañar otro ratito. Y de último les voy a dejar una receta de lo más sabrosa y sencilla y fácil de hacer. Y sobre todo si tienen niños les va a encantar. Pero bueno, es una receta para todos. Corazones, para la receta que voy a hacer, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Recuerden que siempre que hago una receta les dejo los ingredientes abajo en la descripción para que no se les olviden si desean realizarla. Y bueno, es una receta sencilla. En realidad en Cuba se hace de una manera diferente y se trata de bolas de papas rellenas de carne. Y es que allí se hace con la carne picada, pero yo lo voy a hacer en este caso con pollo y queda muy delicioso. Vamos a necesitar un poco de pollo, ya sea muslo, muslo contra muslo, alitas, muslito, de lo que puedan sacar la carne del pollo, o quizás un poco de
de pechuga también pueden utilizar. Basta que tengan un poquito de pollo que tienen que cocinar en el agua, hervirlo. Cuando esté cocinado el pollo, pues si tiene hueso lo sacan del hueso y lo tienen que cortar muy pequeñito. También vamos a necesitar 2 o 3 papas medianas, según la cantidad que quieran hacer. Todo va en dependencia de eso. Si la van a cocinar con agua, pues yo les recomiendo que la cocinen entera, para que no coja mucha agua y se pueda hacer un puré más bien que quede seco. En mi caso yo lo voy a cocinar al vapor ya cortado y queda muy bien porque no coge agua, es al vapor y se queda perfecto. Van a necesitar también un poquito de ajo machacado, cilantro bien picadito. A mí me gusta el cilantro fresco. Si no les gusta el cilantro, pues lo pueden hacer con perejil. Eso es cuestión de gustos. Mi receta la realizo así porque así es que queda rica para nuestro gusto. Y además que en Cuba se utiliza mucho el cilantro, más que el perejil. El perejil casi ni se utiliza. También van a necesitar huevo para pasarlo por huevo batido, las bolitas una vez que estén hechas, y pan rallado. Y luego lo vamos a freír en aceite muy caliente. También una opción es rellenarlo también, hacerle un huequito a la bola una vez que la tengamos formada y echarle un poquito de queso. Yo no estoy segura si le voy a echar queso a esta, quizás algunas sí para saber cómo queda, porque yo así nunca las he hecho. Les digo que siempre las he hecho con carne picada, rellena de carne picada, que quedan riquísimas. Seguro que así también van a quedar muy buenas. Es una manera de hacer algo diferente y bueno, yo lo comparto con ustedes por si desean hacerlo y vamos a ver cómo quedan. Yo aquí puse a cocinar un muslo de pollo, muslo contra muslo, grandecito. Y bueno, luego le estaré quitando la carnita de los huesos y la picaré. Bueno, esto ya está cocinado. Así que le voy a quitar la carnita y cortarla cuando se enfríe. Esta fue toda la carne que saqué del muslo contra muslo. Así que bueno, ahora la voy a cortar bien pequeñita mientras que se cocinan las patatas. Corazones, ya las patatas están cocinadas. Las he dejado un poco al dente porque se terminan de cocinar cuando haga las bolitas y lo fría. Y ahora voy a hacer el puré. Así que voy a estar echando las patatas aquí en esta fuente para machacarlas con un tenedor, agregarle los demás ingredientes y bueno, vamos a ver cómo salen. Como les he dicho, yo nunca las he hecho así, siempre las he hecho rellenas de carne picada, que en realidad es como en Cuba se suele hacer. Ya tengo las patatas aquí, así que ahora solo lo voy a machacar con el tenedor y agregarle la carne de pollo picadita, que ya se las enseñé antes. La tengo aquí. Y bueno, un poquito de sal, un poquito de comino. Ustedes le pueden echar otras especies, por ejemplo, una especie que dé más sabor diferente. No sé ahora cuál les pudiera decir. Hay sazones para pollo, carne, que también se les puede echar, pues seguramente también pueden echárselo. Yo no he hecho muchos condimentos aquí en la casa porque mi niño tiene muchas alergias y mi marido alguna que otra también, así que tengo que tener cuidado con lo que he hecho. No puedo echar hacia lo loco mis cosas porque me he acostumbrado a lo más sencillo, pero bueno, si ustedes quieren echarle otro ingrediente pueden echárselo sin problema. Yo lo que sí le voy a echar es mucho ajito picadito y cilantro. Si ustedes no desean cilantro, pues lo pueden cambiar por perejil. Y si no, pues no se lo echan, también debe quedar bueno. Lo pueden hacer también relleno de queso, si no le quieren echar el pollo. Pueden ir innovando, pero bueno, yo vi la receta así, así que así es que lo voy a preparar. Voy a hacer el puré y ahora seguimos. Ya tiene el cilantro bien picadito,
ajo picadito, también lo pueden machacar si lo desean, pero a nosotros nos encanta el ajo, así que cortadito bien pequeñito, pues también nos gusta. Y bueno, ya la sal, un poquito de comino le voy a echar también. Y ahora voy a formar las bolitas. Se lavan bien las manos o se ponen guantes, como lo deseen. Simplemente es mezclar todo y luego formar unas bolitas. Ahora se los muestro. Corazones, mientras que formo las bolitas de papa, pues les cuento que al final no estuve pintando, ya que me puse con mi niño ahí a hacer otro trabajo, así que lo de pintar pues será otro día. Igual ustedes saben que siempre estoy en eso, así que bueno, también para que el vlog no sea muy largo, pues les estoy compartiendo la receta, que espero que les esté gustando y se esperen hasta el resultado final. Corazones, así ha quedado estas bolas de papas con carne de pollo. Vean qué buena pinta. Ahora les voy a mostrar cómo se ve por dentro. Corazones, tiene tremenda buena pinta, la verdad, y se ha quedado genial. Yo, como ustedes pudieron ver, yo no le eché queso por dentro, pero si ustedes quieren, cuando hagan la bolita, le hacen así como un agujerito, le echan queso y la cierran y se quedaría también riquísimo. Pero bueno, no teníamos ganas de comer algo con queso, así que yo no se lo estuve echando. Y bueno, voy a probarlo aquí delante de ustedes porque no lo he probado. Va a gustar y es una manera diferente de hacer algo diferente. Además que no cuesta trabajo, se hace muy fácil, como pudieron ver. Y bueno, nosotros nos vamos a estar comiendo estas bolitas de papas con carne de pollo, acompañada de una rica ensalada de lechuga y aguacate. Bueno, corazones, hasta aquí el mini vlog de hoy. Espero que se hayan entretenido conmigo un poco, he compartido un poquito algunas cositas de mi día, así van a ser algunos de los vlogs
Y bueno, solo me queda desearles una buena semana, que tengan